Este 8 de mayo de 2025 ha estado cargado de tensión mediática, controversias y declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. En el centro de todo esto, nuevamente, se encuentra el entorno de lo que muchos ya denominan la familia televisiva, ese círculo de rostros conocidos que, con el paso del tiempo, ha ido acumulando poder en la opinión pública y se ha convertido en un grupo que actúa como bloque, marcando líneas rojas y fronteras ideológicas, incluso entre compañeros. Hoy se han filtrado algunas imágenes que merecen ser vistas con atención, pero más allá de lo visual, lo que verdaderamente destaca es el contenido de unas recientes declaraciones pronunciadas por Antonio David Flores que están circulando ampliamente en plataformas sociales. Lo preocupante es que muchas personas todavía no han tenido la oportunidad de escuchar lo que ha dicho, y es importante abrir el debate, escuchar distintos puntos de vista y entender el alcance de sus palabras, porque lo que se está diciendo no es menor. Mientras tanto, paralelamente, ha tenido lugar una intervención muy reveladora por parte de una profesional del ámbito jurídico, vinculada al canal de Maika Vasco, quien ha decidido compartir en una transmisión en directo una serie de observaciones contundentes sobre el comportamiento de ciertas figuras televisivas. No ha sido un discurso más, sino una exposición que, hacia el final de ese directo, ha dejado caer afirmaciones muy serias que, en mi opinión, merecen ser analizadas con calma. Lo que está ocurriendo en ciertos platós, y sobre todo detrás de cámaras, no es simplemente contenido televisivo. Es una construcción de poder, una maquinaria que expulsa a quienes no se pliegan a sus reglas internas. Se están señalando públicamente hipocresías y acciones de una crudeza evidente, acciones que llevan demasiado tiempo pasando desapercibidas o siendo justificadas como parte del juego mediático, cuando en realidad responden a dinámicas de acoso y presión psicológica perfectamente estructuradas. Uno de los episodios que más está dando de qué hablar es el que involucra a María Patiño, quien continúa haciendo acusaciones sin pruebas fehacientes, en un tono que roza lo agresivo. El mensaje que se le lanza desde algunos sectores es claro: céntrate en tu labor como periodista, respeta los límites éticos, y deja de arrojar sombras sobre personas sin el respaldo de evidencias. Pero esto no es un caso aislado. La escalada verbal y la estrategia de intimidación se repiten, especialmente desde espacios como el canal Kiki, donde las amenazas, abiertas o veladas, se han convertido en el pan de cada día. Allí no se habla, se sentencia. No se debate, se ejecuta mediáticamente a quien no se somete a su narrativa. Kiko Hernández, por ejemplo, ha protagonizado unas declaraciones que tienen tintes casi mafiosos. Se ha dirigido directamente a Rosa Benito, sugiriéndole, por no decirle directamente, que le conviene mantener buenas relaciones con los integrantes de esa familia mediática ahora que formará parte del programa MasterChef. Le viene a decir que si no se alinea con ellos, su participación en el concurso podría verse empañada. Es una advertencia clara y directa: si no formas parte del grupo, te convertimos en blanco. Lo que resulta aterrador es el tono con el que se plantea esa supuesta recomendación. Más que un consejo, suena ultimátum: o estás con nosotros, o prepárate para que arruinemos tu imagen desde todos los frentes posibles. El enfoque que están adoptando recuerda más a un clan que a un grupo de profesionales del entretenimiento. Lo que subyace detrás de todo esto es una lógica tribal: si no entras en su círculo, eres automáticamente enemigo. Y lo más alarmante es que este tipo de estrategias se están ejecutando en espacios de televisión pública, financiados con dinero de todos los contribuyentes. Estamos siendo testigos de una forma de coerción encubierta en Prime Time, donde se exige lealtad a cambio de visibilidad y se castiga la disidencia con campañas de desprestigio que afectan no solo a la trayectoria profesional de las personas implicadas, sino también a su salud mental. A este contexto se suma un caso que ha causado verdadero malestar entre los espectadores: el trato vejatorio hacia Paz Padilla. Una mujer que, más allá de su faceta televisiva, lleva tiempo dedicándose a ofrecer apoyo emocional a personas en duelo, intentando aportar herramientas para afrontar la pérdida y el sufrimiento. Y sin embargo, desde determinados sectores de esta maquinaria mediática, lo único que se ha hecho es ridiculizarla, cuestionar su labor e incluso mofarse de ella públicamente. Inés Hernández, en particular, ha llegado al extremo de reírse abiertamente de su figura. ¿Qué mensaje estamos enviando cuando se humilla a quien quiere hacer el bien? Todo esto se agrava aún más cuando se observa cómo estos ataques se trasladan a canales paralelos, como el mencionado Kiki, donde lo que no se puede decir en televisión española se verbaliza sin filtros. El programa Tentáculos no podría tener un nombre más acertado. Representa perfectamente cómo estas voces se extienden, se enredan en cualquier rincón del panorama mediático, y se convierten en tentáculos que buscan asfixiar a quienes no se someten. Lo dicen abiertamente: si no entras por el aro, vamos a por ti. Y lo grave es que en muchas ocasiones lo hacen con el respaldo tácito de quienes deberían poner límites.
En medio de este clima de tensión creciente, donde las voces críticas son silenciadas y el discurso dominante se impone sin espacio para el matiz, las palabras de Antonio David Flores adquieren un valor muy distinto al que muchos estarían dispuestos a reconocer a primera vista. No estamos hablando simplemente de un personaje televisivo dando su versión de los hechos. No es una queja superficial ni una pataleta mediática. Lo que Antonio David ha expuesto es, en realidad, el reflejo crudo y sin filtros de una realidad mucho más amplia. La de un sistema audiovisual profundamente viciado, donde las reglas del juego están diseñadas para premiar la obediencia ciega y castigar con severidad cualquier atisbo de independencia. Su testimonio, lejos de ser una historia personal más dentro del entramado de la prensa del corazón, funciona como una radiografía precisa de lo que sucede tras los focos, en los pasillos de las redacciones, en las oficinas de producción, en los despachos donde se toman las decisiones editoriales. Flores habla desde la experiencia directa, desde el conocimiento íntimo del funcionamiento interno de una maquinaria que no perdona a quienes no se alinean. Él ha sido testigo, y también víctima, de cómo se construyen narrativas que buscan moldear la opinión pública, de cómo se orquesta el descrédito contra quien se atreve a disentir, y de cómo se puede pasar, en cuestión de horas, de ser un rostro recurrente en televisión a convertirse en un paria mediático sin derecho a réplica. Lo que denuncia es profundamente alarmante. Una televisión que ha dejado atrás su función original de informar, entretener y representar la pluralidad de la sociedad, para transformarse en un aparato de control emocional y reputacional. Un entorno donde no se admite la divergencia, donde quien piensa diferente o cuestiona los relatos impuestos es etiquetado, desacreditado y finalmente expulsado del circuito mediático. Se trata de una estructura que ya no se rige por los principios del periodismo responsable, sino por una lógica de poder donde la sumisión se recompensa con minutos en pantalla, y la rebeldía se paga con el aislamiento y el escarnio público. Y lo más preocupante es que esto no ocurre en espacios privados, sino en entornos financiados con fondos públicos, en cadenas que deberían garantizar la neutralidad, la inclusión de todas las sensibilidades y la promoción de un pensamiento crítico y libre. La televisión pública tiene un compromiso con la sociedad, no con las camarillas internas que se reparten cuotas de poder mediático. Cuando este compromiso se rompe, cuando se convierte en altavoz de una única visión del mundo, cuando se normaliza el linchamiento del disidente, entonces ya no estamos ante una simple distorsión del medio, sino ante un problema estructural y democrático de gran calado. Por eso es más urgente que nunca señalar lo que está ocurriendo. No podemos continuar mirando hacia otro lado mientras se utiliza la visibilidad para aplastar la dignidad de las personas. No podemos seguir tolerando que se vendan como libertad de expresión lo que, en realidad, son formas sofisticadas de violencia simbólica. Porque llamar a alguien por teléfono para advertirle que si no te unes a los nuestros, te hundiremos, no es opinión, es coacción. Porque ridiculizar a alguien en horario de máxima audiencia, caricaturizar su trabajo, reírse de su dolor o de sus creencias, no es sátira. Es abuso de poder disfrazado de espectáculo. Nombrar esta violencia es el primer paso para detenerla. Y si bien sabemos que existen muchas personas que prefieren mantenerse al margen, que callan por miedo, por comodidad o por interés, también hay quienes no estamos dispuestos a callar más. Por eso este tipo de testimonios deben ser difundidos, escuchados y analizados con seriedad. No porque debamos adoptar una posición ciega a favor de quienes hablan, sino porque merecen el mismo derecho a ser escuchados que quienes ostentan el micrófono permanentemente. Si después de leer esto sentís que es momento de profundizar en el tema, os recomiendo sinceramente que os paséis por el canal de Maika Vasco. Su trabajo es uno de los pocos que, desde el rigor, la calma y la claridad, está arrojando luz sobre lo que otros prefieren mantener en la sombra. Allí no encontraréis ruido ni sensacionalismo, sino reflexión, análisis y una voluntad genuina de ofrecer otras perspectivas. Y si este tipo de contenidos parece necesario en un momento en el que la manipulación informativa está alcanzando niveles preocupantes, os agradeceré mucho que le deis a me gusta y os suscribáis al canal. No por vanidad, no por números, sino porque ese gesto tan simple permite que este mensaje llegue más lejos, a más personas, y que, poco a poco, podamos construir una comunidad más informada, más libre y menos dispuesta a aceptar sin cuestionar lo que se nos quiere imponer como verdad única. Gracias por estar ahí. Por seguir leyendo, por querer entender más allá de los titulares, por formar parte de un espacio que no se conforma con el relato oficial. En tiempos donde el pensamiento crítico parece molestar, vosotros sois parte de la resistencia. Y eso, creedme, no es poca cosa. ¿Qué está ocurriendo con la televisión pública, los relatos oficiales y las figuras como Antonio David Flores? ¿Por qué muchos siguen negando lo evidente, incluso cuando los hechos y las resoluciones judiciales ya han hablado con claridad?
Hoy quiero ir más allá del ruido, las etiquetas y las trincheras ideológicas para abrir un espacio de reflexión. Porque sí, en este canal, como sabéis los que lleváis tiempo por aquí, convivimos personas con opiniones muy distintas. Hay quienes simpatizan con Rocío Carrasco, otros que defienden a Antonio David Flores, y muchos que simplemente observan, analizan y tratan de entender sin posicionarse radicalmente. Y eso es valioso. Muy valioso. Porque en un momento donde las plataformas y los medios tienden a polarizar y a simplificar todo en blanco o negro, aquí hemos apostado por el respeto y el debate constructivo. Esa es nuestra norma básica. La única regla inquebrantable. Se puede pensar diferente, pero nunca desde el insulto o la descalificación. Dicho esto, hoy quiero dirigirme de forma especial a quienes durante meses, incluso años, afirmaban con total seguridad que Antonio David Flores no emprendería ninguna acción legal. Que no se atrevería. Que todo era parte de una estrategia de victimismo. Que las amenazas de demanda eran puro humo para seguir en el foco. Y lo decían como si tuvieran información privilegiada, como si conocieran cada movimiento de su agenda jurídica. Sin embargo, los hechos, siempre los hechos, han terminado por hablar. La conocida macrodemanda ya está presentada. Sí, esa misma que muchos negaban que se fuera a producir. Y se ha hecho después de un largo proceso de recopilación de pruebas, testimonios, fechas, intervenciones y declaraciones. Un trabajo minucioso, frío y estratégico, en el que no se ha actuado por impulso, sino con paciencia. Se ha esperado el momento oportuno. Y eso dice mucho. Ahora bien, no nos corresponde aquí juzgar el contenido de esa demanda ni anticipar su desenlace. Ese será un asunto de los tribunales. Pero sí podemos, y debemos, reflexionar sobre las implicaciones que esto tiene. Porque cuando se niega sistemáticamente la posibilidad de defensa legal de una persona, por el simple hecho de no gustarnos, estamos cruzando una línea muy peligrosa. La línea del prejuicio absoluto. Y es ahí donde muchas de las voces que se han burlado de esta acción jurídica deberían, al menos, cuestionarse si actuaron desde la objetividad o desde el odio. Y no es solo una cuestión de demandas o contrademandas. Es una cuestión de narrativa. Porque, mientras tanto, los medios siguen funcionando con las mismas lógicas de siempre. Construir héroes y villanos, sin importar los matices. Convertir vidas privadas en guiones de ficción. Hacer de la televisión un escenario donde no se informa, sino que se sentencia. Y lo más grave, todo ello financiado con dinero público, en el caso de la televisión estatal. Los datos de audiencia reflejan también este desgaste. Lo que antes era un producto estrella, hoy se hunde. La familia de la televisión, como algunos la llaman, ha registrado audiencias históricamente bajas. Programas que antes congregaban a millones de espectadores, hoy no llegan a los 700.000. Incluso las telenovelas, que solían ser un refugio seguro para las cadenas, están sufriendo recortes y posibles cancelaciones. El dato es demoledor. La televisión pública vive una de sus peores crisis de audiencia, y la respuesta, casi siempre, es la misma: recurrir a lo que una vez funcionó. Y aquí es donde entra de nuevo la figura de Antonio David. Muchos creemos, y no sin fundamento, que volverán a usar su nombre, su historia, su pasado, como salvavidas. Lo han hecho antes. Cuando las cifras caen, cuando el interés se desploma, reaparece su figura. Y no por una razón periodística, sino por una lógica de espectáculo. Porque saben que genera polarización, que hay debate, que hay clics, que hay share. Lo empaquetan, lo editan, lo decoran y lo venden como si fuera una novedad. La carta de la violencia vicaria, el dramatismo forzado, el dolor instrumentalizado. Y mientras tanto, seguimos sin escuchar lo esencial, que la justicia ya ha hablado. Que el Tribunal Supremo, sí, el máximo órgano judicial de este país, revisó la causa por violencia de género y concluyó que no existían indicios racionales de delito. Que también fue absuelto en la causa por estafa procesal y alzamiento de bienes. Que el documental que se construyó con base en esas acusaciones está sostenido, fundamentalmente, en hechos que los jueces han desmontado. ¿Y entonces qué? ¿Seguimos alimentando ese relato sin pararnos a pensar? A nivel personal, me resulta inevitable, y diría que hasta necesario, compartir cómo me afecta todo este proceso que llevamos presenciando durante años. No lo hago desde resentimiento ni con ánimo de revancha, sino desde la responsabilidad de alguien que ha sido directamente señalado, juzgado sin pruebas, cancelado sin defensa y sometido durante mucho tiempo a una ejecución simbólica sin juicio previo. Es imposible que todo lo que ha ocurrido me sea ajeno. Es imposible mirar hacia otro lado cuando tu nombre, tu
tu imagen, tu historia y tu dignidad han sido utilizadas como si fueran un recurso más dentro de una industria que ha olvidado su misión informativa y su vocación de servicio público, para abrazar con fuerza el espectáculo, la manipulación emocional y la rentabilidad del escándalo. Durante mucho tiempo, demasiado, quizá, me vi atrapado en un sistema de comunicación tóxica, sostenido por programas que no analizan sino que juzgan, que no investigan sino que condenan, que no buscan la verdad sino el conflicto. Una televisión construida como un coliseo moderno, donde se lanzan nombres propios al centro del ruedo para ser devorados por la opinión pública, por los tertulianos de turno, por las redes sociales, por los titulares cargados de sensacionalismo. Y lo peor es que, en este sistema, nadie se hace responsable. Todo el mundo dice que solo reproduce información, pero nadie se detiene a verificar si lo que reproducen es verdad o simplemente conveniente. En ese contexto me mataron mediáticamente. Me borraron del mapa. Me silenciaron. Me transformaron en un villano funcional, en una pieza útil para reforzar un relato que generaba audiencia y fidelidad emocional. Me negaron la posibilidad de defenderme, me quitaron el derecho a contar mi versión, y lo hicieron con una eficacia que solo es posible cuando se tiene un poder descomunal detrás. Cuando se puede construir una realidad paralela y hacer que millones de personas la crean, la compartan y la repitan como si fuera incuestionable. Y lo más irónico, lo más cruel si se quiere, es que después de haber intentado destruirme, después de haberme cancelado, después de haber usado todo el arsenal mediático para convertirme en un apestado, ahora vuelven a recurrir a mi nombre, a mi figura, a mi historia. No porque les importe. No porque les interese mi versión. No porque quieran hacer justicia. Lo hacen porque saben que funciono como imán para las audiencias. Porque aunque intentaron enterrarme, no pudieron hacerlo del todo. Porque sigo representando, para bien o para mal, una verdad incómoda. Y eso, en un sistema que se cae a pedazos, es oro puro. Así es como funciona esta industria. Hoy te destruyen, mañana te resucitan si les sirve. Todo tiene un precio. Todo se negocia. Todo se convierte en contenido. Por eso sigo en pie. Por eso insisto en hablar. Por eso acudo a las vías legales. Porque ya no se trata solo de mí. Se trata de defender un principio. Se trata de poner límites. De decir basta. De marcar una línea clara entre lo que es libertad de expresión y lo que es violencia simbólica, persecución organizada, calumnia sostenida en el tiempo. Porque cuando alguien es atacado de forma sistemática durante 4 años, cuando las mentiras se repiten sin cesar, cuando las injurias se convierten en parte del relato oficial, ya no estamos ante una opinión, estamos ante un delito continuado. Y eso, por fin, empieza a tener consecuencias legales. No hablo desde el resentimiento. Hablo desde el derecho. Y quiero dirigirme, con respeto, pero también con claridad, a todas aquellas personas que durante años defendieron con fervor la versión de Rocío Carrasco. A quienes aseguraban con firmeza que yo jamás daría el paso de presentar una demanda. Que todo era estrategia. Que era incapaz. Que me movía el miedo. Que nunca me atrevería a acudir a la justicia. Pues bien, la demanda está presentada. Es una macrodemanda que no se ha improvisado, sino que ha sido el resultado de una recopilación rigurosa de pruebas, hechos y declaraciones durante años. ¿Cuál es ahora la postura? ¿Se revisará el discurso a la luz de los acontecimientos o se seguirá aferrado a la narrativa anterior, aunque la realidad la desmienta? No pretendo que nadie cambie de opinión por obligación, pero sí creo que es legítimo, y necesario, pedir honestidad intelectual. Porque la verdad no puede depender de las simpatías personales. O estamos del lado de la justicia, o estamos del lado del ruido. Y hay momentos, como este, en los que es importante definirse. Pero lo más importante, lo que verdaderamente me preocupa y me ocupa, va más allá de los nombres propios. Porque esto ya no es solo sobre mí, ni sobre Rocío Carrasco, ni sobre ningún personaje mediático. Esto es sobre el modelo de televisión que tenemos. Sobre los medios que financiamos entre todos. Sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo si permitimos que la manipulación, la violencia simbólica y el desprestigio público se normalicen como si fueran entretenimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las vidas reales sean tratadas como guiones de una serie sensacionalista? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el sufrimiento personal, las disputas familiares y los procesos judiciales se transformen en carne de plató? ¿Qué más tiene que pasar para que exijamos un cambio real, profundo, ético, en la forma de hacer televisión? Porque no se trata solo de defender a una persona. Se trata de defender los principios que garantizan una convivencia sana, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el respeto por la dignidad humana.
Y cuando estos principios se rompen, cuando se pisotean, cuando se ignoran sistemáticamente, lo que se instala es la impunidad mediática. El linchamiento justificado. La caza de brujas moderna. Gracias, de verdad, por haber llegado hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, por detenerte unos minutos a leer con atención, por abrirte a considerar una perspectiva diferente a la que quizás ya tenías. En un mundo donde prima la inmediatez, donde las opiniones se lanzan sin filtro y donde el juicio es más rápido que el análisis, detenerse a reflexionar ya es un acto de valentía. Y si este mensaje ha resonado contigo, aunque sea un poco, si te ha hecho cuestionar algo, si te ha incomodado positivamente o simplemente te ha despertado una nueva mirada, eso quiere decir que todavía hay esperanza. Que no todo está perdido. Que aún queda lugar para el pensamiento crítico, para el análisis con matices, para la conversación sin fanatismos, sin trincheras. Y eso, hoy, es un verdadero tesoro. Este espacio no pretende ser el altavoz de una sola verdad, ni busca imponerse sobre nadie. No es ese el camino. Lo que sí queremos, lo que yo quiero, es contribuir a encender una chispa. Provocar una duda que te lleve a investigar por tu cuenta. A cuestionar. A preguntarte quién decide lo que se cuenta y lo que se calla. Porque ahí, en lo que no se dice, en lo que se omite sistemáticamente, en lo que se margina de los medios, es donde muchas veces se esconde lo más revelador. Lo más incómodo. Lo más real. Por eso, si este contenido ha tenido sentido para ti, si has sentido que aquí hay un enfoque diferente, honesto, que intenta respetar la inteligencia del espectador y no subestimarla, te invito de corazón a que lo compartas. No por mí, no por un algoritmo, sino por lo que representa. Una pequeña resistencia a la manipulación, una apuesta por la información con contexto, por el análisis con argumentos. Si decides darle me gusta, que sea como un gesto de apoyo a una manera distinta de contar las cosas. Y si te suscribes, que sea porque sientes que aquí hay algo que vale la pena seguir. Además, si te interesa seguir profundizando en estos temas, porque esto no se agota aquí, te animo con convicción a visitar el canal de Maika Vasco. Su trabajo de investigación, su rigor y su capacidad para mostrar lo que muchos prefieren esconder, son herramientas imprescindibles para quien quiera entender más allá del relato oficial. Maika no edulcora, no acomoda sus mensajes al discurso mayoritario. Y esa independencia, esa libertad de pensamiento, es lo que hoy más falta hace. Aquí no se rinde culto a nadie. No se exigen fidelidades. No se espera que aplaudas todo. Se espera que pienses, que cuestiones, que participes. Porque cuando muchas voces se apagan, cuando el miedo a hablar se impone, lo que más necesitamos es crear espacios donde se pueda pensar en voz alta, sin miedo, sin etiquetas, sin linchamientos. Y si tú también estás buscando eso, una comunidad que escucha, que debate, que no acepta verdades prefabricadas, entonces este espacio también es tuyo. Esta comunidad también es tu casa. Bienvenido. Y ojalá, de aquí en adelante, caminemos juntos.